Hace 3 noches, un trabajador del campo en los olivares de Alquería Blanca, un pueblo encalado en el corazón de Andalucía, casi se desmaya mientras podaba las ramas de un olivo centenario. De debajo de la tierra suelta, vio unos dedos pálidos y cubiertos de barro arañando lentamente su salida a la superficie. Un gemido débil lo acompañaba, como una voz de ultratumba. Un olor fétido y metálico mezclado con la tierra húmeda, subió hasta él, revolviéndole el estómago. Y lo más aterrador, cuando emergió la cabeza de una mujer, sus ojos estaban desorbitados por la sed de venganza. Sus labios temblaron, pronunciando un solo nombre, Ricardo. Desde ese momento el pequeño pueblo andaluz se vio sacudido por el miedo. Nadie se atrevía a acercarse a aquellos olivares, porque todos creían que una esposa se había levantado de su tumba, buscando al marido que la traicionó. En Alquería Blanca, un pequeño pueblo de la provincia de Sevilla, la vida transcurría con una lentitud perezosa, como si el tiempo se hubiera detenido entre los campos de olivos y las fachadas blancas que refulgían bajo el sol implacable. Pero detrás de esa tranquilidad, la modesta casa de Elena y su familia albergaba una grieta que se hacía más profunda cada día. Cada mañana Elena se despertaba temprano. Preparaba un café con leche y unas tostadas con aceite y tomate. Creía que un hogar feliz se construía con pequeñas cosas, un desayuno caliente, una casa limpia y una sonrisa, incluso cuando el cansancio pesaba. Pero en su corazón, a menudo sentía un vacío inmenso. Su padre, un hombre que había dedicado su vida al campo, ahora yacía en cama, consumido por una enfermedad que le robaba las fuerzas día a día. Su madre Isabel apenas levantaba la vista de su máquina de coser, reparando trajes de flamenca para las turistas, con los dedos agrietados por el trabajo incesante. Y su hermano pequeño, que aún iba a la escuela, representaba un futuro que parecía cada vez más incierto. La deuda familiar, como una sombra persistente, se cernía sobre ellos, amenazando con devorar lo poco que tenían. La solución había llegado en la forma de un hombre, don Ricardo Vargas. Un empresario de la capital, Sevilla, un hombre mayor de rostro surcado por arrugas que hablaban más de negocios y tensiones que de años de risas. Se había presentado como un viejo amigo de la familia, aunque Elena apenas lo recordaba. Ofreció pagar todas sus deudas, cubrir los gastos médicos de su padre e incluso financiar los estudios de su hermano. Sin embargo, había una condición, una sola, que lo cambiaba todo: Elena debía casarse con él. «¿De verdad tengo que hacer esto?», murmuró Elena en la quietud de la cocina, su voz apenas un suso. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba a sus padres, que parecían tan frágiles y derrotados. Isabel se sentó a su lado, sus manos temblorosas buscando las de su hija. «Sabemos que es difícil para ti, cariño. Pero es por la familia, por tu propio futuro. Solo queremos que seas feliz». Pero Elena sabía que esa felicidad era un espejismo en el desierto. Su mente estaba inundada por el rostro de Javier, el joven de buen corazón que había sido su novio durante los últimos 4 años. Habían planeado casarse, construir una vida juntos en el pueblo, un sueño tejido con hilos de amor y sencillez. ¿Cómo podía abandonar todo eso? ¿Cómo podría compartir su vida con un hombre que casi le doblaba la edad, un completo extraño? Aquella noche Elena se sentó al borde de su cama, contemplando una foto de ella y Javier que descansaba en su tocador. Fue tomada durante la última feria de abril en Sevilla. Sus sonrisas eran genuinas, sus ojos brillaban con la promesa de un futuro compartido. Agarró el teléfono, sus dedos rozando el nombre de Javier en la pantalla. Las lágrimas que había contenido finalmente se derramaron, silenciosas y amargas. Al mirar por la ventana, hacia la oscuridad de la noche andaluza, podía casi imaginar la silueta de la imponente finca de don Ricardo, un cortijo a las afueras de la ciudad, donde aquel hombre ya la esperaba con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Sabía que se dirigía hacia una jaula dorada, llevando consigo un corazón roto y un secreto que cambiaría su vida para siempre. La ceremonia de la boda fue sencilla, celebrada en la pequeña iglesia del pueblo, pero cargada de una tensión que se ocultaba tras sonrisas forzadas y felicitaciones huecas. Elena llevaba un vestido blanco de encaje, una reliquia familiar que su madre había usado en su propia boda. Pero en su cuerpo el vestido se sentía pesado, como si simbolizara la nueva carga que debía soportar. Sus ojos, aunque maquillados con esmero, estaban vacíos.
Una sonrisa delgada y frágil se dibujaba en sus labios solo para complacer a los pocos invitados, vecinos del pueblo y algunos parientes lejanos. Don Ricardo, a su lado, vestía un traje oscuro impecable. Su rostro era una máscara de calma y confianza en sí mismo. Sostuvo la mano de Elena mientras estaban de pie frente al altar, pero su tacto era frío como el viento de la sierra en invierno. Desde un rincón oscuro de la iglesia, Elena sintió una mirada clavada en ella. Era Javier. Estaba de pie con los brazos cruzados, su rostro una mezcla de ira y una profunda decepción que le partió el alma a Elena. No dijo una palabra durante toda la ceremonia. En cuanto terminó el sí quiero, se levantó y se fue sin despedirse, dejando tras de sí un silencio más doloroso que cualquier grito. Después de la boda, Elena dejó la casa de su familia para mudarse al cortijo de Don Ricardo, una magnífica finca llamada La Giralda Escondida, situada en las afueras de Sevilla, lejos del bullicio del pueblo. La casa era enorme y lujosa, con patios llenos de geranios, una fuente de mármol cuyo murmullo constante resonaba en los muros y una piscina que brillaba bajo el sol. Pero para Elena, ese lugar se sentía como una prisión. Las paredes altas eran barrotes y el silencio su carcelero. Durante las primeras semanas de su matrimonio, Don Ricardo se esforzó por ser amable. Le llevaba el desayuno a la cama, le preguntaba si necesitaba algo, incluso la invitó a una cena romántica en un restaurante con estrellas Michelin a orillas del Guadalquivir. Pero todo se sentía vacío, una actuación bien ensayada. Elena no podía sentir calidez ni intimidad en esa relación. Cada vez que Ricardo intentaba un acercamiento físico, ella se retiraba con una excusa suave. Estoy cansada, me duele la cabeza. Ricardo al principio parecía paciente y comprensivo, pero poco a poco su actitud cambió. Se volvió más frío, más distante. Llegaba tarde a casa, oliendo a coñac caro y a un perfume de mujer que no era el de ella. Cuando finalmente llegaba, se encerraba en su despacho o se iba directamente a su dormitorio sin dirigirle la palabra. Su teléfono móvil sonaba a altas horas de la noche. Él respondía en voz baja, casi en susurros, como si no quisiera que Elena escuchara. La curiosidad de Elena, mezclada con una creciente sensación de temor, comenzó a crecer. Una noche, mientras él dormía, ella tomó su teléfono. El historial de llamadas estaba lleno de números desconocidos, pero un nombre aparecía repetidamente: Sofía. Al día siguiente, durante una de sus raras visitas a su familia en Alquería Blanca, le preguntó a su madre: «Mamá, ¿conoces a una mujer llamada Sofía?» Isabel dejó la costura a un lado, su rostro se tensó. «Sofía». «¿O ella era la exesposa de Don Ricardo?», respondió con un tono cauteloso, como si temiera decir demasiado. «Exesposa», repitió Elena, sorprendida. Ricardo nunca la había mencionado. ¿Por qué se divorciaron? Su madre vaciló. Se rumorea que fue porque Ricardo la engañaba. Pero no lo sé con certeza, hija. Lo que sí sé es que no se separaron en buenos términos. Esa respuesta dejó a Elena aún más inquieta. ¿Ricardo seguía en contacto con Sofía? ¿Por qué se había casado con ella si todavía tenía lazos con otra mujer? Se sentía cada vez más aislada en esa mansión. Ricardo le había prohibido salir sin su permiso por tu seguridad, decía él. Pero para Elena, era solo otra forma de control. Empezó a extrañar desesperadamente su pueblo, su familia y, sobre todo, a Javier. A menudo se sentaba junto a la piscina, mirando el agua tranquila, pensando en la vida que había perdido. Una tarde, mientras estaba allí, su teléfono sonó. Era Javier. Su corazón dio un vuelco al ver su nombre en la pantalla. Dudó por un instante, luego respondió. Elena, ¿cómo estás? La voz de Javier era suave, pero teñida de un dolor inconfundible. Estoy bien, mintió Elena, con la voz temblorosa. Hubo un silencio. Luego Javier habló de nuevo. Escucha, sé que las cosas son complicadas, pero siento que algo no está bien. Si necesitas algo, cualquier cosa, solo llámame. Las lágrimas volvieron a los ojos de Elena. Gracias, Javier. Pero esta fue mi decisión. Tengo que afrontar las consecuencias.
Aquella noche Elena yacía en su cama, mirando el techo ornamentado. Oyó a Ricardo entrar en su despacho al otro lado del pasillo. La puerta se cerró con un clic suave. Movida por un impulso que no podía controlar, se levantó y se acercó sigilosamente a la puerta, pegando la oreja a la madera fría. Lo que escuchó a continuación heló su sangre. Ricardo no estaba hablando con una amante. Estaba negociando. En su escritorio, olvidada, había una carta con un membrete amenazador. Las palabras eran claras, era una advertencia de un sindicato del crimen local. Ricardo les debía una fortuna, una deuda de un negocio fallido de exportación de aceite de oliva. Le daban un mes para pagar, o las consecuencias serían fatales. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Así que esta era la verdad. El matrimonio no era por amor, ni siquiera por compañía. Era una transacción. Su familia, su vida, eran la garantía para una deuda con la mafia. Siguió escuchando, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. He hecho lo que me pediste, dijo Ricardo con voz tensa al teléfono. Me casé con ella. Ahora está aquí viviendo en mi casa. Tienes que darme más tiempo para pagar el resto. Elena contuvo el aliento. Esas palabras fueron como un cuchillo que le atravesaba el corazón. Así que era eso. Era una pieza en un juego peligroso, una moneda de cambio entregada a la mafia. Cuando la conversación terminó, Elena regresó a su habitación con pasos vacilantes. Su corazón estaba destrozado, pero también sentía una rabia fría creciendo en su interior. Rabia contra sí misma por haber sido tan ingenua, rabia contra su familia por haberla presionado, y sobre todo, una rabia inmensa contra Ricardo por sus mentiras. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Decidió que se vengaría. ¿Pero cómo? No tenía suficiente información para enfrentarse a él directamente. Entonces tomó una decisión. Marcó el número de Javier. Javier, soy yo, dijo su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Tenías razón. Algo no está bien. Necesito tu ayuda. ¿Qué ha pasado, Elena? La preocupación en la voz de Javier era palpable. Elena respiró hondo y empezó a contarle todo, la carta de amenaza, la verdad sobre Sofía, la deuda de Ricardo con la mafia. Le pidió a Javier que la ayudara a reunir pruebas de las actividades ilegales de Ricardo. Quiero asegurarme de que no pueda volver a hacerle daño a nadie, dijo con una determinación que no sabía que poseía. Javier, a pesar de su propio dolor, aceptó. Te ayudaré. Pero por favor, ten cuidado. No sabes en qué te estás metiendo. Mientras Elena planeaba su venganza, una duda comenzó a crecer en su mente. ¿Era esta realmente la decisión correcta? ¿Realmente quería destruir a Ricardo, sabiendo que eso podría tener consecuencias impredecibles para ella y su familia? Una noche, sentada junto a la piscina, recordó la amabilidad inicial de Ricardo, los pequeños gestos que, aunque calculados, a veces parecían genuinos. ¿Había algo más en ese hombre aparte de engaños y deudas? ¿O era solo una ilusión? La respuesta llegó de una fuente inesperada. Un día, mientras estaba en Sevilla, se encontró cara a cara con Sofía. La exesposa de Ricardo, una mujer elegante y de mirada triste, la reconoció al instante. Tú debes de ser la nueva esposa de Ricardo, ¿verdad?, preguntó Sofía, su tono neutro, pero sus ojos llenos de una curiosidad melancólica. Elena asintió. Soy Elena. Sofía esbozó una media sonrisa. Así que tú eres la chica que está usando para pagar sus deudas. Elena se quedó helada. ¿Qué quieres decir? Sofía suspiró y luego comenzó a contar su historia. Explicó que Ricardo había sido un empresario ambicioso, pero también imprudente. Se había involucrado en negocios turbios, buscando un atajo hacia la riqueza, y había terminado atrapado en una red de deudas con gente muy peligrosa. Cuando no pudo pagar, las amenazas comenzaron. Por eso se divorció de ella para protegerla, y se casó con Elena, usando el dinero que le dio a su familia como un pago inicial a sus acreedores. Ricardo no es un hombre malvado, Elena, dijo Sofía en voz baja. Solo está atrapado.
Es un cobarde que ha tomado decisiones terribles. Pero si te quedas con él, te convertirás en su próxima víctima. Esas palabras resonaron en la mente de Elena. ¿Era verdad? ¿Podía haber algo de nobleza en las acciones de Ricardo? ¿O era otra manipulación? Esa noche, en la soledad de su habitación, miró su teléfono, donde el nombre de Javier brillaba como una promesa de escape. Sabía que tenía que tomar una decisión. Vengarse y destruir a Ricardo, o intentar comprender y quizás, de alguna manera, salvarlo y salvarse a sí misma. Lo único que tenía claro era que no podía seguir viviendo en esa incertidumbre. Tenía que tomar el control de su propia vida, sin importar el riesgo. Las semanas que siguieron al encuentro con Sofía se convirtieron en un laberinto emocional para Elena. Empezó a observar a Ricardo con otros ojos. Ya no veía solo a un manipulador, sino a un hombre acorralado, cuya arrogancia era una fachada para un miedo profundo. Este cambio de perspectiva, sin embargo, no fue instantáneo. La desconfianza estaba arraigada en su corazón, y cada gesto de Ricardo era analizado bajo una lupa de sospecha. Poco a poco, sin embargo, comenzó a notar pequeñas grietas en su armadura. Lo veía pasear por los jardines del cortijo por la noche, con la mirada perdida en la distancia, el peso del mundo sobre sus hombros. Una noche, mientras cenaban en un silencio tenso, él la sorprendió. «Elena», dijo, su voz inusualmente suave. «Sé que este matrimonio no es lo que ninguno de los dos quería. Y sé que no he sido justo contigo». Elena lo miró con cautela, sin saber a dónde quería llegar. «No voy a forzarte a nada», continuó él. «Eres libre de irte cuando quieras. Solo quiero que sepas que me casé contigo no solo para ganar tiempo, sino porque vi en ti una fuerza que yo había perdido». Fue la primera vez que él admitía algo parecido a una vulnerabilidad. Elena sintió su corazón dar un vuelco. No sabía si creerle, pero había una sinceridad en su tono que la desarmó. Después de esa conversación, la dinámica entre ellos comenzó a cambiar. Ricardo dejó de llegar tarde y de recibir llamadas misteriosas. Empezó a incluir a Elena en algunas decisiones, pidiéndole su opinión sobre asuntos que antes consideraba suyos. Le hablaba de su infancia, de sus sueños de juventud antes de que la ambición lo consumiera. Elena empezó a sentir que había un lado de Ricardo que nunca había visto, un hombre que no era solo el empresario frío y calculador, sino un ser humano con miedos, dudas y esperanzas. A pesar de esta incipiente conexión, la duda persistía. ¿Era un cambio real o una estrategia más elaborada? En medio de esta confusión, seguía comunicándose en secreto con Javier. Él la instaba a abandonar a Ricardo. «No puedes seguir viviendo así, Elena», le decía por teléfono. «Te está utilizando. Mereces una felicidad real». Las palabras de Javier tenían sentido, pero su corazón estaba dividido. No podía negar que algo estaba creciendo entre ella y Ricardo, algo frágil y complicado, pero innegable. «Necesito tiempo para pensar», le respondió finalmente a Javier. «De acuerdo», dijo él con un suspiro de resignación. «Estaré esperando». Unos días después, una nueva carta llegó a la casa. Estaba dirigida a Ricardo, pero Elena la encontró en su despacho. Era del sindicato, de un hombre conocido como señor Morales. Le daban un ultimátum final: si la deuda no se saldaba en una semana, tomarían medidas. Y esta vez, las amenazas no solo iban dirigidas a Ricardo, sino también a su nueva y encantadora familia. Elena sintió un terror helado recorrer su cuerpo. La amenaza ya no era abstracta. Involucraba a sus padres, a su hermano. Corrió a buscar a Ricardo mostrándole la carta. «¿Por qué no me dijiste nada de esto?», le gritó, la rabia y el miedo mezclados en su voz. Ricardo pareció encogerse. «No quería preocuparte. He intentado conseguir el dinero, pero». «¿Pero qué?», insistió Elena. «Se me acabó el tiempo», respondió él en voz baja, sus ojos reflejando una desesperación absoluta. Esa noche Elena se sentó junto a la piscina, el agua reflejando un cielo lleno de estrellas indiferentes. Sabía que había llegado al punto de no retorno. ¿Abandonaría a Ricardo a su suerte, salvándose a sí misma y quizás volviendo a los brazos de Javier?
¿O se quedaría y lucharía junto a ese hombre complicado, peligroso, pero que de alguna manera había empezado a importarle? Se dio cuenta de que su matrimonio ya no era solo un sacrificio. Algo más había echado raíces en su corazón, algo que para su propia sorpresa se parecía mucho al amor. La última semana antes de que expirara el ultimátum fue la más tensa de la vida de Elena. Cada segundo se sentía como una hora, cada decisión estaba cargada de incertidumbre. Ricardo estaba al borde del colapso. Intentó todo para conseguir el dinero, vendió acciones, pidió préstamos a antiguos socios, incluso contactó a Sofía en un acto de desesperación. Pero cada puerta se cerró. La deuda era demasiado grande. Elena se sentía atrapada entre dos mundos. Por un lado, su familia, cuya seguridad ahora dependía de ella. Por otro, Javier, que seguía esperando, ofreciéndole una salida, una vida sin miedo. Pero su corazón se inclinaba cada vez más hacia Ricardo. Verlo tan vulnerable, despojado de toda su arrogancia, despertó en ella un instinto protector que no sabía que tenía. «No puedo dejarte solo en esto», le dijo una noche su voz firme. Ricardo la miró con los ojos enrojecidos por el agotamiento y la desesperación. «¿Por qué, Elena? Después de todo lo que te he hecho». «Porque a pesar de todo, eres mi marido», respondió ella. «Y no voy a huir». Tomó una decisión drástica. Se reuniría con Javier una última vez, pero no para huir con él. Se encontraron en un pequeño café en Triana. La cara de Javier se iluminó al verla, pero la luz se apagó cuando vio la expresión de Elena. «Javier, necesito pedirte un favor enorme», comenzó ella. «El último». Le explicó la situación, la amenaza inminente sobre su familia. «Necesito dinero. Todo lo que tengas, lo que puedas conseguir. Te lo devolveré, te lo juro». Javier la miró con el corazón roto visible en sus ojos. «¿Es para salvarlo a él?». Elena asintió. «No puedo dejar que lo maten». «No así. Ya he perdido demasiado». Él la estudió por un largo momento. «¿De verdad lo amas?». Elena guardó silencio, luego asintió lentamente. «No sé si es amor, Javier. Pero sé que no puedo abandonarlo ahora». Javier suspiró profundamente, una mezcla de dolor y aceptación en su rostro. «De acuerdo. Te ayudaré. Pero prométeme que te cuidarás». Con el dinero que Javier reunió, junto con sus propios ahorros y la venta de algunas joyas que Ricardo le había regalado, Elena logró juntar una parte sustancial de la deuda. Pero sabía que el dinero por sí solo no bastaría. Tenía que terminar con la amenaza de raíz. Decidió enfrentarse al líder de la mafia, el señor Morales, en persona. El encuentro tuvo lugar en una vieja bodega abandonada en Jerez, el aire cargado con el olor a vino rancio y a peligro. «Vengo a entregar este dinero», dijo Elena, su voz temblando mientras se paraba frente a Morales, un hombre de traje impecable y ojos fríos como el acero. «Por favor, déjelo en paz. No vuelva a molestar a mi familia». Morales soltó una risa seca. «¿Crees que esto es suficiente para borrar todos los errores de Ricardo? Eres muy ingenua, niña». Pero antes de que pudiera continuar, una sombra emergió de la oscuridad. Era Ricardo. Se interpuso entre Elena y Morales, protegiéndola con su propio cuerpo. «Déjala ir», dijo Ricardo, su voz firme y resonante. «Este es mi asunto, no el suyo». Morales sonrió con desdén. «¿Oh, así que el cobarde ha encontrado el valor? ¿Estás dispuesto a morir por esta chica? Tanto vale para ti». Ricardo no dudó. Se giró para mirar a Elena, y en sus ojos por primera vez, ella vio un amor puro y sin artificios. «Ella lo es todo para mí», dijo, su voz quebrándose por la emoción. En ese momento, todo el cinismo de Elena se desvaneció. El hombre que la había comprado, que la había usado, estaba dispuesto a morir por ella. En el caos que siguió cuando los hombres de Morales se movieron para agarrarlos, la policía, alertada por una llamada anónima de Javier, irrumpió en la bodega. Morales y sus hombres fueron arrestados. En medio del tumulto, Ricardo abrazó a Elena con fuerza, sus lágrimas mezclándose en el hombro de ella.
Gracias, susurró él. No sé qué habría hecho sin ti. Lo superaremos juntos, respondió ella, aferrándose a él, sintiendo por primera vez que estaban en el mismo bando, unidos por algo mucho más fuerte que un contrato. Después de aquel incidente, la vida de Elena y Ricardo cambió por completo. Con la amenaza de la mafia eliminada, pudieron respirar por primera vez. Su matrimonio, nacido de la coacción y la mentira, finalmente tuvo la oportunidad de florecer en un terreno de honestidad y afecto mutuo. Ricardo cumplió su promesa de ser un hombre mejor. Vendió el gran cortijo y la mayoría de sus activos para pagar las deudas restantes y empezar de nuevo. Se mudaron a una casa más pequeña y sencilla en las afueras de Alquería Blanca, cerca de la familia de Elena. Lejos del mundo de los negocios ilegales que casi lo destruye, Ricardo encontró una paz que no había conocido en años. Comenzó a trabajar en un pequeño olivar, encontrando satisfacción en el trabajo honesto y físico. Se volvió más abierto con Elena, compartiendo cada decisión, cada miedo y cada sueño con ella. Elena, por su parte, aprendió a perdonar. Perdonó a su familia por la presión a la que la sometieron, entendiendo que actuaron por desesperación. Perdonó a Javier, deseándole en una última carta que encontrara la felicidad que merecía. Y lo más importante, se perdonó a sí misma por las dudas y el resentimiento que había albergado. Aprendió a amar a Ricardo, no al empresario poderoso, sino al hombre imperfecto y vulnerable que había encontrado bajo todas esas capas. Meses después, Elena y Ricardo estaban sentados en el porche de su nueva casa. El sol de la tarde se ponía sobre los campos de olivos, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. Elena miró el rostro de su marido, ahora más sereno y lleno de una paz que nunca antes había visto. ¿Eres feliz?, le preguntó Ricardo en voz baja, tomando su mano. Elena sonrió, una sonrisa genuina y luminosa. Sí, respondió, entrelazando sus dedos con los de él. Soy muy feliz. Se quedaron en silencio, cogidos de la mano, sintiendo que, aunque su viaje había comenzado en la oscuridad, lleno de mentiras y sacrificios, finalmente habían encontrado un amor real. Un amor que no fue un flechazo, sino que se forjó en la adversidad, creciendo fuerte y resistente como los olivos centenarios.